Hola, el tema de hoy, los mayas. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hablemos sobre los mayas. Ustedes se preguntarán, ¿dónde estuvieron ubicados los mayas? ¿Y cuáles fueron las características más importantes de los mayas y de otros pueblos parecidos a ellos? Bueno, Mesoamérica. Mesoamérica es un área geográfico-cultural. Y esta área geográfico-cultural incluye desde el centro de México hasta la parte suroccidental de Centroamérica. Mesoamérica entonces es un área geográfico porque ocupa diferentes países, diferentes áreas, y cultural porque incluye elementos culturales diversos. Y los pueblos que habitaron esta zona las comparten. Los mayas habitaron la parte sur de Mesoamérica. El objetivo de hoy es determinar la importancia de la civilización maya como una base cultural de la Honduras actual. Los contenidos conceptuales son Mesoamérica, la ubicación, organización política y organización social. Los mayas se ubicaron en Mesoamérica, y en Mesoamérica hubo otros pueblos. Se cree que la cultura madre, o sea, la cultura inicial, más importante de Mesoamérica, es la cultura olmeca, que habitó la zona del Golfo de México, siempre en Mesoamérica, y que de ahí las características culturales se extendieron hacia otros lugares, tanto al norte, centro-norte de México, como a la parte sur de Centroamérica. Eso es Mesoamérica, ahí estuvieron habitando los mayas. Es esta entonces la ubicación espacial, como pueden ver en el mapa. Incluye países como México, Guatemala, Belice, El Salvador y la parte occidental de Honduras. Aunque Mesoamérica incluye hasta Nicaragua y Costa Rica, los mayas solo estuvieron en una parte de Mesoamérica, que es la que aparece en la gráfica. Veamos los periodos históricos de los mayas. Los mayas, digamos, tuvieron un periodo de vida interesante, pero la tienen todavía. El periodo preclásico o formativo va de 2000 o 2500 años antes de Cristo hasta 300 años después de Cristo. Ese es el periodo en el que comienza su desarrollo. Van poco a poco desarrollando la cultura, la ciencia, el lenguaje, la religión. No lo tienen desarrollado así como lo conocemos hoy. Poco a poco lo van haciendo. Luego viene el periodo clásico, que va aproximadamente de 300 a 900 años después de Cristo. Este es el periodo de mayor esplendor, mayor auge, en donde aparecen la cultura, las creencias, la ciencia, el comercio maya. Todo lo que conocemos como maya, allí es cuando tiene su mayor desarrollo, en el periodo clásico. Luego viene el periodo posclásico, que es del año 900 después de Cristo en adelante. Algunos lo sitúan hasta 1546, o 1502, 1400 y tanto, o sea, pero en general se ubica a la llegada de los españoles como el final de la civilización maya bajo dominio propio. De ahí en adelante ellos siguieron existiendo, pero bajo el dominio español. Podemos ver la línea de tiempo. En la etapa protoclásica, la preclásica, formativa, la etapa clásica, temprana, clásica tardía, o clásico tardío, clásico terminal. Pero los mayas no han desaparecido, no se han ido a otro continente, al espacio. Los mayas están allí, solo que bajo otras circunstancias, pero muchos de los elementos culturales que ellos tenían antes de la llegada de los españoles aún existen. ¿Cómo era la organización política de los mayas? Bueno, los mayas se formaron como ciudades-estado, es decir, había una ciudad, y la ciudad tenía una zona de influencia, digamos en los pueblos vecinos o en las tierras vecinas. A veces habían ciudades pequeñas que se incluían dentro de una ciudad grande, pero el rey o Alachwinik, que era el hombre máximo de esa ciudad-estado, no gobernaba a otra gran ciudad-estado. Esa otra gran ciudad-estado era gobernada por otro Alachwinik o señor gobernante. Nunca formaron imperios como los aztecas o como los incas, o como los griegos o como los romanos. Como los griegos en el periodo de Alejandro Magno, por ejemplo. Los reyes eran los que dominaban, los que tenían el poder, y tenían también una característica central, que es que eran considerados dioses o semidioses. Luego vienen los sacerdotes, que eran los que apoyaban al rey, al Alachwinik, ¿sí?, a gobernar, ¿sí?, a interpretar lo que pasaba en la realidad, a darle un significado religioso y un significado material. Luego vienen los comerciantes, los guerreros, los campesinos y los esclavos. Digamos que este sería
el orden o la pirámide, ¿no?, de clases sociales, con el Alashwinik o jefe, gobernante, que a su vez era sacerdote y tenía características de dios o semidios, hasta los hombres comunes, ¿no?, los campesinos, y los esclavos que eran usados para sacrificios o para trabajos, aunque no era una sociedad esclavista, la maya, es decir, una sociedad que se basaba en la esclavitud, digamos, como forma de producción, aunque evidentemente existían. ¿Cómo era la economía de los mayas? Los mayas eran un pueblo agrícola, la agricultura era la base. No eran un pueblo que se basaba en la caza y la recolección, aunque realizaban cacería, pero básicamente era la agricultura, la producción, por ejemplo, de maíz, de frijoles, de cacao, de tomate y de chiles, etc. Y a partir de ahí ellos desarrollaron artesanías, producción de cerámicas y el comercio. La sociedad maya era una sociedad comercial, así que desarrollaba, por ejemplo, el comercio a través del trueque o el uso de semillas de cacao como monedas, por ejemplo. La religión de los mayas. Bueno, la religión de los mayas es muy compleja y muy rica. Ellos tenían varios dioses. Era una sociedad politeísta. Creían en varios dioses. Tenían dioses para la creación, dioses para los comerciantes, dioses para la muerte, para la lluvia, etc. Era una sociedad teocrática, es decir, se basaba en la religión para explicar todo. El rey era un dios o un semidios, era un sacerdote. Así que la religión influía en todo lo que ellos hacían. Eran muy religiosos los mayas. Algunos dioses, por ejemplo, Unatku, se considera un dios importante. Unatku y Xangna, dioses importantes de la creación, del conocimiento, ¿sí?, dioses sabios. Yunkats, Chak, dios del maíz y dios de la lluvia. Kukulcán, que era el dios del conocimiento, que era el dios de la civilización. Kukulcán es la serpiente emplumada. Para los aztecas era Quetzalcóatl, para los mayas Kukulcán. En la ciencia, los mayas alcanzaron un nivel de desarrollo importante y entre las civilizaciones americanas precolombinas, los mayas alcanzaron de los más altos niveles de desarrollo científico. Por ejemplo, en la escritura. Ellos desarrollaron los jeroglíficos y escribían imágenes que representaban ideas o representaban, nombres, fenómenos. Nosotros tenemos la escritura alfabética, ellos tenían la escritura jeroglífica. Por ejemplo, ahí dice 18 Conejo. 18 Conejo se considera el rey más importante de Copán, el que desarrolló la cultura y las esculturas y otros elementos culturales de Copán. Si pueden ver un dibujo parecido a un conejo y sobre él aparecen 3 líneas o 3 barras que representan 5 cada una. Entonces en conjunto son 15 y arriba hay 3 puntos. Cada punto significa 1. Así que 15 más 3, 18. 18 Conejo. Era el nombre con el que se le conoce, o se le conocía a este gran rey de Copán, a este rey maya de Copán. Los mayas desarrollaron también las matemáticas. Fueron muy buenos matemáticos. Ellos tenían el punto que significaba 1 y la línea que significaba 5. Y una forma de concha marina, que significaba 0. Y con esos símbolos armaban todas las matemáticas para la ciencia, para la astronomía, para la construcción, para el comercio, para los calendarios, que tenían 2, el calendario civil y el calendario religioso. El civil de 365 días. En la cultura, ellos desarrollaron, por ejemplo, la cerámica, como pueden ver ahí, la cerámica monócroma o polícroma. La cerámica de los mayas fue muy rica. Muy rica. Las esculturas. En una de las gráficas pueden ver una escultura de 18 Conejo en Copán. Y en otra son incensarios, son las capas, ¿sí?, o las tapas de botes incensarios en donde llenaban o que llenaban con productos para quemarlos y que los aromas de estos productos, de estas hierbas, ¿no?, crearan un ambiente agradable en sus actividades religiosas, por ejemplo. También desarrollaron la arquitectura. Pueden ver ahí, por ejemplo, a Copán, que es considerada de las ciudades mayas más refinadas, en donde se desarrolló más la cultura. No es la ciudad más grande, pero sí en donde hubo un desarrollo cultural importante. Tikal, que es una ciudad maya en Guatemala, se considera la ciudad maya más grande.
Y vean ustedes las construcciones que hubo. Y el arco falso. El arco falso es una forma de construir que sirve para sostener, por ejemplo, el techo u otras estructuras. Los europeos usaban otro tipo de arco falso, por ejemplo, arco de medio punto. Los mayas, el arco falso. Ahora, la hora de la tarea. Enumera influencias culturales de los mayas sobre la sociedad hondureña de la actualidad. El objetivo alcanzado hoy ha sido determinar la importancia de la civilización maya como una base cultural de la Honduras actual. Los contenidos conceptuales desarrollados han sido Mesoamérica, ubicación, la ubicación de los mayas, organización política, organización social. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.